El padre de Piqué, ese señor gestionaba todas las empresas, ese señor gestionaba toda la economía y Shakira se dejó llevar por él y por sus asesores legales. Las sospechas que muchos teníamos finalmente parece que son ciertas y el paparazzi español Jordi Martín vuelve a dar la cara por Shakira con valientes declaraciones que dejan muy claro que quien estaría detrás de esa presunta campaña negra en medios españoles para desprestigiar a Shakira de la peor forma por sus supuestas acusaciones a todo el clan Piqué en el jefe sería nada más y nada menos que el mismo Joan Piqué, el ex-suegro de la colombiana. Y es que tras haber dado a entender en su videoclip que son unos explotadores y estafadores por no haber pagado supuestamente la indemnización a Lili Melgar y presuntamente haberle enviado sus peores deseos a su ex-suegro, no solo Shakira ha resultado víctima de un ataque encarnizado por toda la prensa española y la opinión pública, que misteriosamente de la noche a la mañana comenzó a tomar partido por la familia del exfutbolista, sino que incluso el mismo Jordi Martín fue víctima en carne propia de la manipulación del clan Piqué con los medios, haciendo que un prestigioso periódico como lo es La Vanguardia cambiara un titular solo por una llamada de Joan Piqué. Lo que vivió Jordi demuestra cómo el poder y los lazos de la familia Piqué con los medios españoles son tales que pueden conseguir que se diga lo que sea a su antojo. Es lo que sucedió con la demanda de Clara Chía a Jordi Martín. Y pues el mencionado periódico publicó un titular totalmente falso para dejar en una posición privilegiada a la joven catalana y a Piqué, en el que se leía: el fotógrafo denunciado por Clara Chía será juzgado por lesiones. Al respecto, el paparazzi, indignado, confesó que al llamar al medio para pedir que retiren esa noticia falsa, le dijeron que fue Joan Piqué quien insistió en que si querían tener una buena relación con los Piqué, debían publicarlo así. Y Jordi reflexiona que si a él, un simple periodista, le hacen eso, ¿qué no será contra Shakira, a quien el clan Piqué debe quitársela de encima a como de lugar? Sin embargo, aunque este hecho ya nos revela hasta dónde es capaz de llegar la exfamilia política de la cantante, lo cierto es que lo más gordo tiene que ver con otras declaraciones de Jordi Martín, que te dejarán con la boca abierta. Y es que ya no se trata solo de todas las habladurías que se han vertido sobre Shakira en los platós de televisión y las confesiones de ciertos personajes que han ido apareciendo para hablar muy mal de Shakira, como Cristina Cárdenas, la ex coordinadora de figuración, que se atrevió a victimizar a Piqué, compadeciéndose de lo que tuvo que sufrir junto a Shakira, o Jaime Llorente, o el mismo Javier Seriani de Chisme No Like, acusando a la colombiana de tratos indignos a sus trabajadores. No, eso no es lo más grave. Lo peor ha sido la reciente noticia de que Shakira será nuevamente investigada por la Fiscalía por otro fraude fiscal en el 2018, que asciende a $6.6 millones por haber tributado fuera de España. Pero lo cierto es que ahora Shakira hará lo imposible por demostrar la verdad, que no es otra que en realidad era Joan Piqué quien le llevaba todas sus cuentas, y por haber confiado ciegamente en sus asesores legales, es que ahora está metida en todos estos líos con Hacienda. De hecho, enamorarse como lo hizo de Piqué fue su peor error, por el que ahora está pagando caro. Fue para el programa de televisión peruano Amor y Fuego que Jordi Martín emitió unas contundentes declaraciones donde asegura que muchos creen que todo ese esfuerzo de la colombiana por coleccionar éxitos mundiales, ahora último, es solo para sacarse la espinita y purgar su dolor con sus letras. Pero no es así. Todo esto vendría por los líos en los que está envuelta en Hacienda. Para eso es que Shakira ha decidido facturar y facturar, no por otra cosa. Sin embargo, Jordi ha querido ser frontal y sin pelos en la lengua le dice a Shakira que ya es hora de que deje de hacer canciones. Pues si bien el tema de Lili Melgar expone, por así decir, solo la punta del iceberg de lo que es realmente el clan Piqué, lo verdaderamente gordo es que todos sus juicios con Hacienda son culpa de su ex-suegro. Es necesario que Shakira hable, que deje de componer esas canciones que son muy pegadizas, que son muy bailables, pero es el momento de que Shakira hable de verdad. Yo no voy a hablar por ella, pero el padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de las empresas, y es él quien metió la pata hasta el fondo y el que la asesoró mal, denunció Jordi Martín. Y es que a decir verdad, ya es hora de que Shakira, viendo su nombre manchado en todos los medios, tanto españoles como internacionales, de una vez por todas, hable sin contemplaciones y sin filtros. Fue su ex-suegro en su momento quien la convenció para que él manejara toda su fortuna. Y pues una mujer enamorada, ¿cómo no va a confiar en el abuelo de sus hijos? ¿Cómo no va a confiar si nunca se imaginó otra vida diferente que envejecer junto al padre de sus hijos, tal como lo reveló en esa entrevista para la revista Billboard? Es más,
Lo realmente grave es que siempre Shakira confió no solo en su ex-suegro, sino en los asesores legales que lógicamente fueron nombrados por Joan Piqué. Así todo quedaba más que arreglado. Pero justamente el nombre de Ferran Villaseca ha estado recientemente en el ojo del huracán, porque era muy amigo de Piqué y asesor de Shakira. Pero en un momento dado la colombiana le despide como administrador solidario y pone a personas de su confianza, algo que es demasiado elocuente, pues revela que Shakira sabía perfectamente que ahí sucedían cosas presuntamente extrañas, de las que tristemente vino a darse cuenta demasiado tarde. Pero más allá del dinero que tenga que pagar la cantante, así fueran los 20 millones en total por los que la acusan, sabemos que para ella eso no es un problema, pues su patrimonio asciende a más de 300 millones. Lo que realmente puede ser angustiante es que debido a estos hilos e influencias de los Piqué, ella tenga que pagar tras las rejas por algo tremendamente injusto. ¿Qué pasaría con Milan y Sasha? ¿Su futuro? ¿Su carrera? Todos sus premios, sus fans, su música pasan desde luego a un segundo plano. Pero afortunadamente, ella está segura que puede demostrar todo lo contrario, y además cuenta con el mejor equipo de abogados a su lado. Es más, recientemente, en un nuevo comunicado, su gabinete de letrados ha sido contundente, hundiendo a la Hacienda española, pues no es la primera vez que estos escándalos de juicios fiscales salen primero a la luz en los medios, y resulta que la última en enterarse es Shakira, pues el cauce adecuado es la notificación formal a su domicilio, que como sabemos es en Miami, y eso hasta la fecha no ha sucedido, al igual que tampoco sucedió con su juicio anterior. Así las cosas, sus abogados declaran que no han recibido notificación alguna sobre la nueva querella al domicilio de la cantante en Miami, y resaltan que ahora se centran exclusivamente en el próximo juicio que será el 20 de noviembre. Ya es hora de que la gente sepa todo lo que se mueve detrás de los titulares, especialmente cuando Shakira resulta la victimaria, pese a que ya ha quedado demostrado que es todo lo contrario. Esperamos que la verdad y la justicia triunfen de una vez por todas. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.